Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuánto dan gloria a Dios esta noche? Gracias a Dios, Dios nos ha permitido en su misericordia estar reunidos para alabar su nombre y dar la gloria debida a Él. Gloria a Dios. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio según Lucas. Lucas capítulo número 17. Y vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 10. Lucas 17, versículos del 1 al 10. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. Vamos a orar al Señor, hermanos, y vamos a poner estas peticiones delante de su presencia. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor tiene todo poder? Él es todopoderoso. Así que acerquémonos con esa confianza que Él responderá. Y también vamos a pedirle que nos bendiga en la exposición de su palabra. Así que cerremos nuestros ojos, hermanos, y oremos. Padre, que estás en el cielo, en esta noche te damos gracias por tu misericordia grande, Señor, e infinita. Gracias, eterno Padre, porque si estamos en pie es por tu gracia y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres compasivo, porque tú eres muy misericordioso. Gracias, Padre, porque el trato que nos has dado es un trato, Señor, que recibimos no porque lo merezcamos, sino porque eres muy compasivo y misericordioso. Señor, te damos las gracias porque en esta noche nos has permitido reunirnos en este lugar, sabiendo que tu presencia es una realidad entre nosotros por medio del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por concedernos esta bendición, este privilegio, Padre Celestial. Señor, en esta noche ponemos en tus manos cada una de estas peticiones de oración. Padre, te pedimos que pongas tu mano bendita, Señor, sobre los que están enfermos.
Tú conoces el dolor, el padecimiento de ese hijo tuyo, de esa hija tuya, Señor. Te pedimos por tanto que tu mano poderosa se extienda para tocarles, para sanarles, porque por tu llaga hemos sido nosotros curados. Señor, tú eres nuestro sanador. Pedimos por tanto que tu poder sanador llegue a donde sea, a la camilla de ese hospital, Señor, a ese lecho en la casa, a quien está oyendo a través de la radio, quienes están presentes en este auditorium, Señor. Pon tu mano de poder para sanar. Eterno Dios, provee para las necesidades diversas de tus hijos e hijas. Señor, que no falte ningún bien, que no falte nada que sea básico, que sea elemental, para que tu pueblo pueda vivir dignamente, Señor. En el nombre de Jesús, provee trabajo al que no tiene, Señor. Provee para las necesidades diversas. Abre las ventanas de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús. Trae salvación para los perdidos, restauración para los caídos, fortaleza y ayuda para que el que está viviendo momentos de prueba, de tentación y dificultad. Oh, protección, Señor, para quien está viviendo un momento difícil en el que su integridad está siendo amenazada, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que tú traigas una respuesta completa, categórica, integral, para la gloria de tu nombre. Y ahora, Señor, que hemos dado lectura a tu palabra, te pedimos que hables a nuestros corazones. Danos entendimiento, Señor. Danos sabiduría, revelación por el Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, nuestros corazones abrimos, nuestras mentes están receptivas. Habla, Señor, que tu palabra penetre profundo en nuestros corazones y nos transforme. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermanos, el título de la predicación de esta noche es Consejos para la vida comunitaria. Consejos para la vida en comunidad. Hermano, cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia en sus primeros años, historia que encontramos en el libro que conocemos como Hechos de los Apóstoles, notaremos que el cristianismo, la vivencia de los primeros convertidos al evangelio, no era una vivencia individualista, sino que era una vivencia en comunidad. De hecho, la misma palabra del Señor dice que no había ningún necesitado entre ellos, y no había ningún creyente que dijera que lo que poseía era suyo y nada más, sino que cada creyente veía sus posesiones como las posesiones de toda la comunidad. Y esa manera de ver las cosas que nosotros llamamos nuestras, las cosas materiales, llevó, de acuerdo al registro del escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles, a que en la iglesia no hubiese
necesitados, porque se atendía la necesidad de cada uno. No existía el sálvese quien pueda, sino que la vida cristiana era vivida en una completa armonía y en un completo compañerismo. No fue sino hasta el capítulo número 7 cuando se empiezan a producir algunos vestigios de una división potencial. Pero nosotros notamos la intervención inmediata de las autoridades de la iglesia, en este caso los apóstoles, para remediar esa situación que, de no remediarla de manera inmediata, podía producir una división entre los creyentes. Entonces, dicho esto, debemos de entender entonces que la voluntad de Dios para con nosotros que hemos creído en Jesús es que vivamos de esa misma manera nuestra experiencia cristiana. No es el cristianismo una vivencia en la que yo me relaciono con Dios única y exclusivamente y no me interesa en absoluto lo que ocurra en mi entorno, lo que ocurra a mi alrededor, porque hay muchas personas que viven así su cristianismo. Ellos están mirando hacia el cielo, conectados con el Señor, pero no se preocupan en manera alguna de lo que hay en su interior, de lo que acontece en su interior con sus hermanos y hermanas que comparten su misma fe. Hay otras personas que han llegado a la conclusión que no es necesario reunirse, porque bastará con ejercer la fe personal en la casa, en el trabajo, en donde quiera que nosotros estemos. Y habrán personas que afirmarán que no es necesario tener este tipo de reuniones, y su postura algunas veces se reafirma cuando en esa interacción con otros creyentes ellos ven cosas que no les agradan, cosas que no les gustan. Recuerdo haber hablado hace ya muchos años, pero varios años, con una hermana. Hablé con ella por teléfono, cayó la llamada a la oficina y pues por muchos minutos ella se dedicó a hablar de todas las imperfecciones de los hermanos. Ella había visitado muchas iglesias y saltaba de una iglesia a otra cuando ella veía en una congregación determinada algo que a ella no le agradaba. Entonces, cuando ocurría algo que no le agradaba, inmediatamente saltaba a otra congregación en la vana ilusión de que algún día encontraría una congregación perfecta. Entonces, al darse cuenta ella que no encontraba esa congregación perfecta, ya que había andado en varias, llegó a la asombrosa conclusión de que ya no se congregaría más, porque habían tantos hipócritas en las congregaciones que ella no quería participar con ninguno de ellos, y por ende toma la decisión de vivir su experiencia cristiana en el anonimato, en el subjetivismo y en el individualismo. Habrán otras personas que se retiran de la comunión con los hermanos porque probablemente ellos afirman que no hay amor en la iglesia, ¿verdad? No hay amor en la iglesia. Y alguien dice: yo no voy más a la iglesia porque hablan de amor. Y el cristianismo es una fe que se vive en un amor sincero e intenso hacia el prójimo, hacia el hermano. Pero esa congregación a la que yo asisto
es una congregación donde no hay amor. Al decir que no hay amor, está dando por sentado que ni él ni ella, estando presente en esa congregación, tampoco dio amor. Entonces, lo que nosotros aprendemos de la palabra del Señor es que la voluntad del Señor es que vivamos en armonía. De hecho, en las reuniones de célula este próximo sábado, en las reuniones de adultos, en donde se estudian los deseos del Señor Jesús para con su pueblo, encontramos algunos textos en donde Jesús, en la oración sacerdotal del capítulo 17 de Juan, le dice al Padre que sean uno, así como tú, Padre, y yo somos uno. Que sean perfectos en unidad. Entonces note usted que la relación entre Jesús y el Padre es un ejemplo de la relación que debe haber entre nosotros y nuestros hermanos. Nosotros que creemos en la Trinidad, confesamos que hay un solo Dios verdadero. Ese solo Dios verdadero subsiste en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero aun cuando son distintos, su participación de la misma sustancia divina los hace iguales en poder y gloria. Aun cuando son distintos, están unidos en una perfecta unidad y en una perfecta armonía. No hay falta de armonía, no hay desunión en las personas de la Trinidad, sino que al contrario hay una perfecta armonía, hay una perfecta unidad. Y esa unidad es la que Jesús le pidió al Padre en la oración sacerdotal del capítulo 17 del Evangelio según Juan. Esta porción, hermano, que hemos tomado en esta noche es una porción que nos muestra algunos consejos del Señor Jesús para los creyentes, para los discípulos, obviamente en este caso nosotros. Algunos consideran que el Evangelio según Lucas se escribió más o menos entre el año 80 y 90 de la era cristiana. Es decir, que se escribió a creyentes de la segunda generación. Los creyentes de la primera generación son aquellos que nacen desde Pentecostés hasta el año 70 de la era cristiana. Y los creyentes del año 70 en adelante son los creyentes que se conocen como los de la segunda generación. ¿Qué ocurrió en el año 70? Bueno, la caída de Jerusalén y todos los cambios sociales y religiosos que se produjeron en ese entonces y que influyeron decisivamente también en la organización, entre otras cosas, de las comunidades cristianas. Entonces es una iglesia con sus problemas específicos y concretos, y el escritor, para orientar a esas comunidades de la segunda generación, escribe y aglutina en este texto algunas enseñanzas del Señor Jesús con el propósito que podamos vivir nuestro cristianismo en forma comunitaria. Lo primero que el Señor Jesús le dice a sus discípulos, y es lo que encontramos en el versículo número 1 y el versículo número 2. Y en el versículo 1 y 2 encontramos a Jesús orientándonos y amonestándonos con el propósito que ninguno de nosotros sea de tropiezo para nuestro hermano, para nuestra hermana. El Señor le dice a sus discípulos: imposible es que no vengan los tropiezos. Fíjese usted, imposible. Si usted estaba pensando en vivir un cristianismo sin obstáculos, sin tropiezos, sin ataques del enemigo, sin tropiezos u obstáculos que Satán pueda poner o que las personas que nos rodean puedan poner,
tropiezos que de pronto puedan venir incluso de aquellos que profesan la misma fe que nosotros. El pensar de esa manera es una forma ilusa de pensar, porque el mismo Señor dijo: es imposible que no vengan los tropiezos. Así que si usted quiere vivir un cristianismo sin tropiezos, sin obstáculos, sin ocasiones de caer, de tropezar, entonces está teniendo una postura ilusa y que al contrario contradice una afirmación categórica como la del Señor Jesús en este texto, en la que dice que es totalmente imposible que los tropiezos puedan venir a la vida del creyente. Quiere decir que usted en su vida experimentará adversidades, encontrará obstáculos, encontrará piedras en el camino que amenazarán su estabilidad y su permanencia en firmeza en la vida cristiana. Usted lo encontrará y no deberá sorprenderse cuando a su vida llegue el fuego de la prueba, cuando a su vida lleguen las adversidades, o cuando alguna persona que usted consideró una persona de alta estima dentro de la comunidad de creyentes pueda en un momento desafortunado convertirse en una piedra de tropiezo para usted. El Señor dice: es imposible. Los tropiezos siempre vendrán, los escándalos siempre vendrán y tendremos que estar preparados para enfrentarlos. Pero la exhortación del Señor va en otra dirección. Es que nosotros estemos atentos para no ser piedra de tropiezo para otros. El Señor Jesús incluso da una muy grave sentencia y dice un ay de dolor para aquellos que provocan tropiezos, porque el hecho que sea imposible que no hayan tropiezos, eso en ninguna manera quiere decir que quien provoca el tropiezo salga impune. Al contrario, el Señor dice: ay de aquel que sirve de tropiezo a otro, ay de aquella mujer que sirve de escándalo a otra persona. El Señor dice: mejor es que le ataran una piedra de molino al cuello y le arrojen al mar. ¿Usted sabe cuál sería el destino de una persona a quien le atan una piedra de molino al cuello y que se le tire al mar? Y obviamente está hablando de las piedras de molino más grandes, porque habían piedras de molino, molinos manuales que podían usar las mujeres. De hecho, la labor de la molienda era una labor en el primer siglo de la era cristiana exclusivamente de mujeres. Cuando los hombres iban al campo a trabajar, las mujeres sacaban su molino y empezaban a moler los granos de trigo, y si eran muy pobres, a moler los granos de cebada, que era la comida de los pobres. Pero aquí no se especifica qué piedra de molino es, pero en el Evangelio según Mateo, en la cita paralela, dice una piedra de molino de asno, es decir, tan grande como para ser movida solamente por un animal de carga como un asno. En otras palabras, la sentencia del Señor para quien sirve de tropiezo es muy grande. Y no tanto es una invitación para el suicidio o para que nosotros matemos a otra persona, porque aquí dice se le ate. En otras palabras, que usted tome las palabras literalmente y que de pronto usted encontró a un hermano pecando y que le sirvió de tropiezo a otro y usted lo agarra y le amarra no sé qué, o cualquier objeto pesado y lo tira al fondo del agua de Apolo. La advertencia va sobre todo en esa dirección, justamente en ser una advertencia y mostrar
el desagrado para nuestro Dios cuando nosotros servimos de tropiezo a quienes dice aquí, a uno de estos pequeñitos. Fíjese, no sirvan de tropiezo a uno de estos pequeñitos. La palabra pequeñitos puede referirse a los recién convertidos. Y si leemos el texto paralelo en Mateo, pudiéramos inferir también que se está refiriendo a los niños y a las niñas. Entonces, cualquiera de las dos aplicaciones es legítima. Entonces, ahí, hermano, quiere decir que cada uno de nosotros es responsable, porque cada una de nuestras palabras y nuestras acciones sean adecuadas de tal manera que no sirvamos de tropiezo a los creyentes recién convertidos o a los niños o a los jóvenes que tienen su mirada puesta sobre nosotros. Esta es una advertencia para los que ya tienen tiempo de estar caminando en el camino de la fe. Mira, hermano, algunas veces nosotros hacemos cosas y decimos cosas que no medimos y no nos damos cuenta que lo que nosotros estamos haciendo está sirviendo de tropiezo a ese hermano recién convertido. Lo que nosotros decimos algunas veces, no nos damos cuenta que está sirviendo de tropiezo a niños, a jóvenes, porque eso ya lo dije, lo de los niños y las niñas lo podemos inferir por el texto paralelo en el Evangelio según Mateo, donde Jesús toma a los niños en brazos y dice que nadie sirva de tropiezo a uno de estos pequeñitos. Algunas veces nuestra vivencia cristiana gira en torno a los adultos. El cristianismo pareciera ser un cristianismo adultocéntrico, es decir, tienen importancia los adultos, pero no tanta importancia los niños o los jóvenes. Pero las palabras del Señor Jesús dan el mentiz a esa postura que muchas veces nosotros como creyentes tomamos. Y algunas veces, hermano, hacemos cosas y decimos cosas que de pronto las generaciones que están detrás nuestro están viendo como completamente inapropiadas. Porque las generaciones que vienen tras nuestro, los niños y los jóvenes, no nos ven a nosotros solo como personas adultas, sino también como personas espirituales de las cuales pueden aprender algo. Pero ¿qué pasa cuando los niños y los jóvenes ven en el líder, en el supervisor, en el pastor, actitudes poco éticas, actitudes que contrarían los valores del reino de Dios? Cuando ven palabras que no son dignas de un líder, de un supervisor, de un ministro del evangelio. Y muchas veces, hermano, eso ocurre, eso se produce, y estamos dando un mal mensaje a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Porque recuerde que los niños, esos niños que están allá en la iglesia infantil, algunos de los jóvenes que están acá, tienen la mirada puesta en nosotros, porque ven en nosotros personas que son espirituales, personas que tienen experiencia y que probablemente han profesado la fe antes de que ellos nacieran, y ven en nosotros personas de respeto, de las cuales pueden aprender de la vida, a las cuales pueden imitar para parecerse cada vez más a Cristo. El problema es, hermano, que algunas veces nosotros con nuestra mentalidad adultocéntrica lo vamos dejando de lado, lo vamos abandonando. Gracias a Dios, acá en la iglesia vamos superando eso, vamos mejorando eso,
Y estamos tomando más conciencia del valor que todos los seres humanos tienen independientemente de su edad. Pero vamos avanzando, vamos progresando. Pero también está el caso de los recién convertidos, que también ellos, cuando nos ven a nosotros, piensan que somos ángeles. ¿Me oye, hermano? Piensan que somos ángeles caídos del cielo. Vienen aquí a la iglesia y piensan que todos nosotros somos literalmente ángeles que han caído del cielo. Y por muy moreno que usted sea, lo ve blanco y resplandeciente. Pero el problema es cuando tenemos actitudes incorrectas. Somos soberbios, orgullosos, petulantes. Cuando decimos palabras completamente inadecuadas, aun cuando estas palabras no sean palabras soeces, pero mostramos actitudes que riñen con la ética cristiana. Tenemos actitudes que riñen con los valores del reino de Dios. Tenemos actitudes que riñen con la humildad, que riñen con la pureza, que riñen con la santidad, que riñen con el mandamiento de tener cuidado de lo que sale de nuestra boca. Porque eso es lo que realmente contamina a los seres humanos. De la abundancia del corazón habla la boca. Y hay personas que ya no miden lo que dicen. Hay gente que va aquí, se subió al carro y va para la casa y ya va hablando, ni terminó de llegar a la casa cuando ya va hablando de algo que no le gustó acá. En el bus van haciendo pedazos a los servidores, a los hermanos, a quien cantó, a quien predicó. Y no trata de sujetar esa lengua de serpiente que tiene. Y no se da cuenta que está haciendo de tropiezo para los que están detrás. Solo actuamos, solo hablamos, sin medir lo que hacemos, sin medir lo que decimos. Tengamos cuidado con nuestras palabras. Por algo la palabra del Señor dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solo aquella que edifica, aquella palabra que tiene sabor, aquella palabra que es sazonada con sal para la edificación de los creyentes. Algunas veces hasta nosotros los pastores somos malcriados. Entonces, ¿qué esperanza hay a los que vienen detrás de nosotros? Pero tenemos que medir nuestras palabras. Tenemos que cuidar nuestras acciones. Y entre más arriba vamos, tenemos que medirnos más. Porque entre más arriba vamos, son más los ojos que nos están viendo. Evitemos ser tropiezo. Que no seamos tropiezo para nadie. Dice amén, hermano. Decidámoslo. Otro detalle más que el Señor menciona: mirad por vosotros mismos. Versículo 3: si tu hermano pecare contra ti, ¿qué dice, hermanos? Repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, ¿qué dice? No solamente la Biblia nos está llamando a que en esa interacción con lo que nos rodean evitemos el ser tropiezo, porque estamos tan cerca y nuestra vida está tan interrelacionada con los demás que podemos hacer tropezar. Pero también nos está mostrando que en la comunidad también pueden haber hermanos que nos pueden herir y que nos pueden dañar. Ahora, ¿qué hacemos cuando nos daña algún hermano? ¿Qué hacemos cuando nos hiere algún hermano? Algunas veces, hermano, ese tipo de situaciones Dios las permite para que aflore quién es usted en verdad. Porque probablemente usted cree que es una persona espiritual,
Probablemente usted piensa que es mínimo, del mismo calibre que el apóstol Pablo. Pero Dios sabe que no es así. Y de pronto Dios permite una situación desafortunada como esta, en la que un hermano peca contra usted. Y cuando ocurre eso, usted saca la caja de lustre y habla cosas de las que más tarde se arrepiente. Actúa de una manera tal en que usted misma se sorprende. Y Dios lo permite. Pero ¿qué dice aquí la palabra? Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Pero esa no es una reprensión, ahora sí me la vas a pagar. La Biblia dice que te debo reprender. Y como está supurando por la herida, ¿verdad, hermano? Le dice al pobre hermano hasta de lo que se va a morir. Pero no, esta es una reprensión en amor. Cada vez que usted vaya a reprender a un hermano, examine los motivos detrás de esa reprensión. ¿Me oye, hermano? Porque algunas veces, aun cuando lo que les digamos reprendiéndolos sea correcto, posiblemente se deslegitime nuestra acción porque no estaba movida por el amor. Algunas veces, hermano, le decimos, hay hermanos que se dan el taco de decir, yo le dije un par de verdades a fulano, yo me lo hice acabadito. ¿Escucha, hermano? Me lo acabé. Y yo digo, ¿hay gloria en eso, hermano? Hay de el por qué enorgullecerse ante una acción tan antiética y tan anticristiana. De ninguna manera. Deberemos examinar la motivación en el corazón cuando se trate de reprender a un hermano que ha pecado contra nosotros. La Biblia dice en la carta a los Gálatas que si alguien sorprende a un hermano cometiendo una falta, dice, ustedes que son espirituales, repréndanlo con espíritu de mansedumbre y considerándote también a ti mismo. Nosotros somos responsables de nuestros hermanos. Y nuestros hermanos también son responsables de nosotros. Es verdad lo que la palabra del Señor dice. Cada quien dará a Dios cuenta de sí. Pero esa verdad de ninguna manera deja de lado que yo soy responsable no solo de mi propia espiritualidad, sino también de mis hermanos y hermanas que me rodean. Porque de lo contrario estaremos siendo hijos de Caín. Que el Señor pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y ellos dicen, yo no sé, yo Señor, del bus para la iglesia y de la iglesia para el bus. Yo no ando viendo quién entra, quién sale. Yo desde que cierro los ojos no los abro. ¿Dónde está tu hermano? Y Caín, ¿qué le dijo? ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? Pero ¿qué pasa? Dios le pide cuentas a Caín de su hermano Abel. Y de alguna manera también eso nos muestra que somos responsables también de nuestros hermanos. Somos responsables de nuestros hermanos que nos rodean. No solo de nuestro sector, de nuestra zona, de nuestro distrito. Porque algunas veces, fíjese, el que la iglesia esté estructurada con distritos, con zonas, con sectores, se hace con propósitos de supervisión eficaz, pero no con el propósito de dividir a la gente. No han faltado casos de cuando un hermano de otra zona se va a subir un bus. ¿Y usted de qué zona es, hermano?
allá está su bus, ¿verdad? Pero no se hace con ese propósito. Se hace con el propósito de mostrarnos que somos responsables los unos de los otros. Los unos de los otros. Acérquese. Llámele la atención con la palabra. Hágalo en privado. El problema es, hermano, que nosotros no hacemos eso. Nosotros somos chismosos. Que cuando vemos a un hermano se lo contamos a medio mundo. Y no hablamos con el que ha cometido la falta. Chismosos. Chismosas. Lo que tenemos que hacer, si hemos visto a un hermano, en lugar de contárselo a medio mundo y a gente que probablemente no ayudará, sino que al contrario empeorará la situación, hablemos con el que ha cometido la falta. Y hagámoslo con la palabra, movidos por el amor y con mansedumbre, con humildad, porque somos consiervos. Aquí nadie es superior a nadie. Aquí todos somos iguales delante del Señor. Todos hemos sido comprados por el mismo precio. Todos los que estamos acá valemos la sangre preciosa de Jesucristo. Todos valemos igual. No tiene por qué llegar con ínfulas a reprender al hermano porque usted es santo, santo, 3 veces santo y él pecó. Con mansedumbre, con humildad. Y dice, considerándote a ti mismo. Porque no estamos glorificados todavía. ¿O cuántos ya están glorificados acá? No estamos glorificados todavía. Estamos aquí todavía peleando la batalla de la fe. Y corremos el riesgo de tropezar y caer, porque como el Señor Jesús dijo, es imposible que no vengan los tropiezos. Entonces, no se crea tan cuando reprenda. Porque probablemente ese hermano al que ahora usted se lo está haciendo picadillo, hermano, porque usted se cree que es santo, 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 será quien después de restaurado, no por usted, sino por otro creyente espiritual, le echará la mano cuando usted haya cometido una falta. Que Dios nos guarde para no pecar contra Él. Pero nadie está exento. Nadie puede decir que jamás adulterará, que jamás fornicará, que jamás matará. Nadie lo puede decir. Todos somos capaces de hacer cualquier pecado. Y por eso la palabra del Señor dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Tenemos que ayudarnos mutuamente. Y si él se arrepiente, qué bueno. Porque aquí dice, si se arrepintiere, dando a entender que hay algunos que por más reprensión ya no caminan. Pero usted hizo su trabajo. Pero si se arrepiente, dice la Biblia, perdónale. Y un perdón total. Porque está hablando de si 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. No debemos de tomar literalmente el número 7, sino simbólicamente. El 7 es plenitud, un perdón completo, un perdón total, un perdón de verdad. Porque Dios nos perdonó a nosotros. Pero de igual manera tenemos que perdonar nosotros a nuestros hermanos que nos han ofendido. Y si no, recordemos la oración modelo del Padre Nuestro: perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Tiene rencor contra alguien?
¿Está resentido contra alguien? ¿Hay alguien que le ha estado buscando para pedirle perdón y resarcir el daño que probablemente le pudo haber provocado en el pasado y usted no lo quiere perdonar? Está mal. Porque como Jesús dijera, si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco mi Padre que está en los cielos perdonará las vuestras. Así que por gusto, esa oración que usted hizo aquí de venir a pedir perdón, se le está haciendo un cúmulo de pecados enorme. Y no porque Dios no quiera y pueda perdonarle. El problema es que usted no ha perdonado, aun cuando le han buscado y le han solicitado ese perdón. Los discípulos, al oír esas palabras del Señor, de no ser tropiezo para nadie, de reprender al que ha pecado contra nosotros y perdonarle si nos solicita su perdón, ellos se sienten limitados, insuficientes, y le dice: Señor, aumentanos entonces la fe. Lo que nos estás pidiendo es demasiado grande. Demasiado, es demasiado. Pídenos cualquier otra cosa. Pero nuestro nivel de fe, nuestro nivel de espiritualidad no es suficiente. Se queda corto, se queda limitado. Aumentanos la fe. Y Jesús simplemente les dijo que con esa fe básica, elemental que ya se tiene, podemos hacer cosas grandes. Jesús les dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirán a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y se hará. En otras palabras, harán cosas imposibles, cosas que no creían poder hacer, pero serán capaces de hacerla sin necesidad de un aumento de fe. Con esa fe elemental que ya tienen, son capaces de hacer lo que yo les pido. Pruebe y se dará cuenta que con la ayuda de Dios usted es capaz de perdonar. Pruebe y se dará cuenta que con la ayuda de Dios usted puede ser un instrumento útil en sus manos para reprender y para restaurar a aquel que en batalla fue herido y cayó en combate. Pruebe y se va a dar cuenta que con la ayuda de Dios usted puede. El Señor luego habla del servicio. Acuérdese que el creyente es alguien que sirve, y el servicio solo es posible viviendo en comunidad. Los talentos y los dones se ejercen en comunidad. ¿Cómo usted va a ejercer los talentos que Dios le ha dado en su casa? Sin congregarse, sin interactuar con sus hermanos y hermanas. ¿Cómo ejercerá los dones espirituales? Apartándose de la comunidad de los hermanos. No se puede. Cuando Dios nos da sus talentos, sus dones, lo hace con un propósito. No para recompensar nuestra gran espiritualidad, sino que nos los da para que sean puestos al servicio de Dios y de la comunidad, y bendigan a los que están alrededor nuestro. Entonces Jesús pone el ejemplo de un esclavo y dice: ¿quién? Versículo número 7. ¿Tienen la Biblia abierta, hermanos? No la cierre, por favor. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? ¿Y qué dice el Señor? Pienso que no. Está hablando de el servicio de los esclavos.
Un esclavo con un trabajo pesadísimo. Arar el campo y apacentar también el ganado. Un trabajo pesado, un trabajo muy duro. Habían personas que no tenían los suficientes recursos económicos como para tener varios esclavos. Y algunas veces solo tenían uno. Y ese solo esclavo tenía que hacer absolutamente todas las funciones serviles. Le tocaba duro, le tocaba pesado. Pero el Señor dice, pero ¿quién tiene un esclavo que después de haber trabajado duro de sol a sol y que se ha despojado de su ropa para descansar un rato, su amo le dice, siéntate conmigo y come? No. Lo que le dice es, sírveme. No le importa si está cansado, no le importa si pasó trabajando de sol a sol, no le importa absolutamente nada al amo. Lo que le importa es su cena servida y a tiempo. Eran esclavos. Era un trato no justo. Pero lo que le interesaba básicamente es comer. Y le dice, dame a mí mi comida y después come tú. No le pregunta cómo estuvo su día de trabajo, no repara en lo duro que pudo haber sido la jornada. Él simplemente quiere su comida en la mesa, caliente y a tiempo. Y si tiene hambre, el criado que se espere, que coma hasta después. Y encima de eso, ni le da gracias. ¿Y por qué le dará gracias si al fin y al cabo hizo lo que se le mandó? Y ese ejemplo cultural es el que Jesús utiliza para mostrar el servicio nuestro en medio de la comunidad. Recuerda, hermano, que nosotros a quien estamos sirviendo es al Señor. Dicen amén. No le sirve al líder, al supervisor, al pastor, al coordinador de distrito, al pastor general. Usted no le sirve a nadie de ellos. Si es anfitrión, no abre la puerta de su hogar, sino solo para el Señor. Es al Señor a quien le servimos. ¿Cuántos dicen amén? Es a Él a quien le servimos. Pero ¿qué pasa algunas veces nosotros como siervos en medio de la comunidad? Andamos renegando, ¿verdad, hermano? ¿Y por qué solo a mí? De gracias a Dios, hermano. Seguramente solo se lo piden a usted porque usted goza de la confianza de las personas que le están presidiendo en el Señor. Tal vez alguien diga, hermano, si a mí el supervisor, yo no sé de qué se queja. Si a mí el líder nunca me pide nada, a mí el supervisor nunca me pide nada, a mí el pastor nunca me pide nada. Pues sí, ¿para qué se lo va a pedir? Si ya sabe que no hace las cosas con amor, si ya sabe que se le olvidan las cosas y está esperando encima que le den las gracias y ni siquiera hizo bien las cosas. Entonces de pronto, hermano, como suele ocurrir algunas veces en las empresas, ¿verdad? Llega un momento el que es puntual, llega antes de que sea la hora de entrada, se va después de la hora de entrada, trabaja, recorta su hora de almuerzo y se dedica concienzudamente a hacer su trabajo. Pero hay otro que llega tarde, la trabazón, dice, ¿verdad? Ay, tenía un hijo enfermo
Sí, pero hace 3 días. Pero como no está especificando nada, y dice, tenía un hijo enfermo y por eso vine tarde. Y siempre se va antes. Llega un momento en que pierde la confianza de las autoridades superiores. Pero como el trabajo se tiene que hacer, algunas veces se lo van acumulando al que es responsable. Algunas veces así pasa en la obra del Señor también. Usted es una persona idónea, entregada, dedicada, pero al lado suyo hay unos haraganes que cuando caminan, no caminan, arrastran los pies, hermano. Y siempre reniegan por todo lo que hacen. Y de pronto usted dice, ¿por qué? Solo a mí. Dele la gloria a Dios primero, porque lo está haciendo todo para el Señor. La Biblia dice, todo lo que hagan, sea de hecho o de palabra, háganlo para el Señor. Y en segundo lugar, dele al Señor la gloria, porque su conducta cristiana es tan evidente que ha ganado la confianza de quienes le presiden en el Señor. Si no, no lo buscaran. Pero hágalo con amor, con dedicación. Pero aquí dice, cuando hayan hecho todo lo que tenían que hacer, digan, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, hicimos. En otras palabras, no se admiten jactancias en el servicio. ¿Me oye, hermano? Nadie puede andar diciendo, si yo me voy de la iglesia, esto se detiene. Si yo me voy de este sector, las cosas no caminarán. Bueno, si toda esa gente que está en el sector lo seguía a usted, lo más probable es que esa gente se va a ir detrás de usted. Porque no oyeron la voz del buen pastor, oyeron la voz del ladrón, del salteador. Pero con nosotros y nosotros, la obra va a caminar. Si Dios le ha dado algún talento especial, o si tiene algún talento especial que bendice a muchas personas, nunca se jacte, porque al fin y al cabo todo lo que tiene se le ha dado el Señor. Y ese talento que Dios le ha dado, el día en que usted se ensoberbezca y crea que sin usted las cosas no pueden caminar, Dios lo aparta y levanta otro para que haga las cosas mucho mejor para la gloria y la honra de su santo y poderoso nombre. Así que no se jacte. El Señor sí nos necesita, pero no somos indispensables. Porque algunas veces decimos, el Señor no nos necesita. Claro que sí. Y si no, ¿para qué nos llama a servirle? Si nos llama para hacer su obra, es porque nos necesita. Es porque necesita obreros trabajando en la mies. Pero una cosa es que nos necesite y otra cosa es que seamos indispensables. Somos necesarios, pero no indispensables. No se ensoberbezca, no se enorgullezca, al contrario. Cuando llegue a su casa, cuando llegue de su reunión, de su zona, de su sector, de aquí, de la iglesia, de su servicio, y lo hizo todo con ganas, con excelencia, con devoción, con dedicación, diga, siervo inútil soy, porque solo hice lo que me tocaba hacer. No espere que nadie le dé gracias. ¿Me oye, hermano? Hay tantas cosas que yo hago y nadie me agradece. ¿Y para quién lo está haciendo? ¿Para Dios o para los hombres? ¿Para el ojo o para quien es digno de toda la gloria?
No espere gratitud de nadie. No espere recompensa de nadie. Porque si espera recompensa de los hombres, Jesús dijo: de cierto te digo que ya tienes tu recompensa. Mejor que no le den gracias y que se olviden y que le den regalo a otro hermano y que ovacionen a otro, porque así su galardón será grande en los cielos. Que Dios nos ayude a experimentar una vivencia intensa y profunda en comunidad, evitando ser tropiezo a los demás, reprendiendo y perdonando al ofensor y viviendo una vida de servicio humilde y comprometido. Oremos al Señor. Hermanos, el tiempo avanzó. Mientras todos están orando, quiero hacer un llamado a cualquiera que en esta noche se quiera entregar a Jesús o le quiera dar su vida al Señor por primera vez, o se quiere reconciliar. Levante su mano ahí donde está. Si hubiese esta noche alguna persona que quiere darle su vida a Jesús por primera vez o se quiere reconciliar, yo le pido que levante su mano y diga: yo quiero hoy que Cristo me perdone. Yo quiero hoy que la sangre que el Señor derramó en el Gólgota me limpie de todo pecado y de toda maldad. Dios nos ha hablado claramente en esta noche. No voy a hacer, por tanto, este llamado demasiado extenso. Si en esta noche hubiese alguien que quiere darle su vida a Jesús por primera vez o se quiere reconciliar con Él, levante su mano y diga: yo quiero entregarme a Jesús o dar a Él mi vida, renovar mi vida delante de Él. Aleluya, gloria al Señor. ¿Habrá alguna persona en esta noche que quiera venir al Señor y entregarse a Él? Aleluya. ¿Será acaso que todos los que estamos acá estamos a cuentas con Dios? Viene un caballero acá, Dios le bendiga. ¿Será que todos estamos a cuentas con Dios? Que no necesitamos venir a Él para que nos perdone y nos transforme. Aleluya. Si hubiese alguien más, voy a dar un minuto más y luego vamos a orar, porque el tiempo se nos ha terminado. Pero si hubiese alguien más, venga hoy a Jesús, entréguese hoy a Él. Si hoy escucha la voz del Señor, no endurezca su corazón. Aleluya, aleluya. Vamos a orar entonces por esta vida y vamos a dar gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche por la vida de nuestro hermano, Señor, que en esta noche renueva su vida delante de ti. Perdona sus pecados, límpialo con tu sangre de todo pecado, Señor, y de toda maldad. Continúa en su vida perfeccionando tu obra. Y esta congregación que está acá, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a seguir estos consejos para vivir una vida unidos y en comunión los unos para con los otros, como existe comunión entre tú, Jesús, y el Padre. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bienvenido. Gloria a Dios. Antes de finalizar, hermanos, queremos nada más dar un anuncio. Se necesitan donantes de sangre ORH positivo. Si usted quiere colaborar, puede comunicarse con hermana Gabriela Ortiz al 7885-9343 o al 7873